un periodista de lujo y un gran referente, Seba. Sí, sí, además un amigo, Fernando Enrique País. Hola, Fernando. Bienvenido, Fernando. Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, pero además también es un gusto estar en un programa con trayectoria. Lo que han logrado ustedes a través de los años, 2 décadas pasaditas, es muy importante. No cualquiera lo logra, es decir, que están adentrados en el calor de la gente, en el afecto de la gente, y eso es sumamente valorable. Por eso, felicitaciones. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, es un lujo que estés acá. Decíamos con Seba en la presentación, una voz que marcó generaciones de oyentes, sobre todo, te relacionan mucho con la radio, el deporte en la radio, Fernando. Exacto. Muchos años. Muchos años. Yo tuve 2 etapas en la radio. Una, intensamente en el deporte, porque desde la llegada en 1974, que venía de Buenos Aires, recién recibido como periodista deportivo, hasta el año 87 estuve en el ET14. ¿Vos te recibiste en el círculo? ¿Cómo? ¿En el círculo te recibiste? Yo me recibí en el Círculo de Periodistas Deportivos, en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, Rodríguez Peña 628, en la capital federal, y ya tenía mis 28 años. Lo que pasa es que fui a trabajar a Buenos Aires, mi pasión fue siempre el periodismo deportivo, tuve la oportunidad de ingresar en el curso y de recibirme. Me recibo, ya estaba haciendo algunas crónicas para Clarín y teníamos en la vieja radio argentina todos los domingos, 6 horas, los estudiantes de la escuela, un programa de deportes, específicamente fútbol. Es decir, veníamos de la cancha e ingresábamos a la radio. Me vine en el 74, el objetivo era familiar, me casé en el 75, estaba en mi trabajo diario, que era el Banco de Entre Ríos, y un día mi señora me dice, tenés el título de periodista, te gusta tanto, ¿por qué no vas al diario o no vas a la radio? Que eran los 2 medios. El Diario de Paraná y el ET14. Claro. Exacto. A mí me gusta, le digo, la radio. Me encanta la radio. Mi pasión es la radio, voy a ir a la radio, voy a probar suerte. Llego a la radio y me atiende Daniel Pluchú. Y le cuento que venía recibido recién de periodista deportivo. Me dice, ¿qué es eso? ¿De dónde? Solo oficio aquí, claro. Claro. Entonces, le digo, ¿le puedo contar? ¿Ah, sí? Por supuesto, vení. Tenía 2 horas de programa de Tribuna Deportiva. Él, junto con Roberto Trevese, con Lorenzo Rica. Estuvimos charlando 45 minutos sobre lo que era la carrera en sí, los profesores, etcétera, Qué etcétera. loco, ¿no? ¿Cómo son las épocas, ¿no? Los cambios. Sí, explicándole al dueño del programa, digamos, claro, sobre una carrera. Sobre una carrera. Ese momento me que el dice, círculo, para aquellos que son jóvenes, si querés el círculo trabajar, es el que entrega los Olimpia, ¿no? Claro, en ese momento me dice, si querés trabajar, no hay ningún tipo de problema. Plata no hay, pero si querés trabajar, le digo, con mucho gusto, me encantaría. Así que la persona que a mí me dio la oportunidad de trabajar en periodismo deportivo, que es lo que me gusta, fue Daniel Pluchú. Fue Daniel Pluchú, hincha de Patronato, y en ese tiempo estaba vigente, porque fue en el año 75, Paraná, claro, no Patronato. Exacto. El Paraná y del me mandaba 76. a cubrir Paraná. Sí, Paraná pierde 4 finales seguidas. Y me decía, anda a cubrir la contra. Entonces yo iba a cubrir Paraná, pero después me fui haciendo amigos dentro del grupo y veía todas las prácticas con el Nene Livelli, los muchachos, Osoro, Erlale Ortega, Roberto Fálico, Roberto Ayala, Carlitos del Castillo, Alberto Ríos, Mauricio Escobar, la Paloma Quintero, el Negro Paredes. Fernando, estamos hablando de una época
en la cual esos equipos marcaron historia, porque aún supuesto. la gente los recuerda en la calle. De hecho, Exacto. muchos de esos integrantes de esos equipos han pasado y han tenido un reconocimiento increíble del fútbol de Paraná. Pero también fuiste testigo de, bueno, lo que fue el ascenso de Patronato en el 78 y de tal vez uno de los hitos también de la historia del deporte entrerriano, que fue aquel campeonato argentino del 89 en Paraná. Fíjate Que- cómo son las cosas, si me permitís. Sí, Yo en el año 87 me dan opción o trabajo, porque iba ascendiendo en el banco o trabajo en la radio. Mi sustento, el sustento de mi familia era el banco. Opto por el banco y en el año 89, antes del campeonato argentino, Cedil Julio Maradí, que estaba en FM Litoral, Ujú. me llama porque había sido comentarista de las transmisiones de básquet conmigo en el LT14. Entonces hicimos por Litoral el campeonato argentino que gana Entre Ríos frente a Tucumán. O sea que ahí termino mi función de periodista deportivo con ese gran triunfo, memorable triunfo con aquel fabuloso triple de Aníbal Sánchez. Y un equipo que jugó con toda la entereza frente a un público efervescente. Fue maravilloso. Fernando, maravilloso. ¿cómo se hace para dejar una actividad o salir de una actividad? ¿Cómo se sigue después, mirándolo de afuera? Yo creo que hay decisiones personales, Ajá. que no tenés un patrón, pero sí decisiones personales. Yo venía teniendo problemas de oxigenación, ya no me costaba mucho Claro. hacer Mantenerlo durante tanto el tiempo. relato, claro. el ritmo del relato, oír todos los días hacer un programa. Y eso hizo que, como creo que lo que hacen ustedes es muy importante, la intensidad, estar presente en todos lados es lo más valioso. Y Y desgasta. como yo no lo podía hacer, Ujú. me Te pasó di de por costado. satisfecho y pensé que era el momento oportuno para gente joven que venía detrás con muchísima capacidad. Después retorné a la radio en el año 2000 por una gentileza muy grande de Raúl Granti, que era el director, y de Omar Paloma, que era el jefe de informativo, pero para informativo, le mandamos que un ahí saludo la grande a cosa los es dos. ambos, totalmente sí. distinta. Ahí la cosa es totalmente distinta porque tenés tus tiempos, Más tenés relajado, claro. tus escasos minutos en el micrófono, pero siempre tuve problemas de oxigenación y eso que hacía en ese tiempo años que había dejado el cigarrillo. ¿Y extrañás relatar? ¿Cómo? ¿Extrañás relatar? Extraño el comentario de fútbol. El Ah, comentario. mira vos, el comentario. Extraño el comentario de fútbol. Extraño el comentario de fútbol. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ahora por ahí me inmiscuyo con algunos amigos y les mando un mensaje y digo, ¿qué estoy haciendo? Metiéndome en la tarea de otro. Pero ¿Y me qué opinás- encanta. qué opinás El de- comentario de fútbol me encanta. ¿Y qué opinas del paso del tiempo y las modificaciones en el lenguaje, en los modos, en la forma de comunicar, en las redes sociales? ¿Qué pensás de este proceso de transformación? El proceso Porque también, fue, perdón, fuiste docente también, Fernando. el proceso fue fuerte, ¿eh? El proceso fue fuerte y creo que se ha desvirtuado bastante la esencia de lo que es la comunicación propiamente dicha. Se puede comunicar como comunica mucha gente hoy, con soltura, con alegría, con entusiasmo, poniendo algún que otro puntito, alguna que otra frasecita chabacana, linda, que entre en el contexto, pero no se puede hacer un periodismo permanentemente chabacano y permanentemente hiriente del idioma castellano. No se puede, para mi gusto. Ujú, Estoy sí. dando mi gusto, Sí, sí, mi sí. parecer. Creo que se puede hacer algo interesante, ¿no es cierto?, salpicando con pequeñas cosas, porque hacen a la dinámica y a los medios de Cuando te comunicación. referís a hoy, eso, que te tiene referís tanta más a la expectativa. rigurosidad de respetar algunos conceptos. Exacto. Sí, No sí, está tanta clarísimo. rigurosidad, Sí. pero sí siempre respetando el idioma. Ujú.
¿Cuál fue el mejor jugador que viste? Personalmente, no te estoy hablando, después vamos a hablar de afuera. De la ¿Acá? cancha. De ir a la cancha de Paraná, de ir a la cancha de Patronato, de haber viajado muchos años. Decir cubrí en Buenos que Aires, vi, cuando cubrías en decir Buenos que vi Aires. un mejor jugador. O alguien porque- que te desvelaba, que vos decís, uy, hoy juega tal. Voy a la cancha porque juega Alberto Ríos. la pulga. La pulga. Alberto porque Alberto no era un hombre cerebral. Mm. Leía muy bien el partido. Leía muy bien el partido. Y otro que también me impresionaba en ese sentido era el Toti Brunengo. Mm. ¿Y de básquet? Y de básquet, Aníbal Sánchez. Aníbal. Y después Tenés una el Cebo devoción ahí. Uranga. Y Aníbal Seba. Sánchez y el Cebo Uranga. Al Cebo Uranga lo transmití en contra, cuando jugaba en Ferro. Claro. Con el mejor base que para mí dio el básquet argentino, lento, bien, Bien. de sus pagos, Cortijo. Cortijo, Miguel. La otra vez Que estuvo Miguel en- estuvo a punto de venir, al final no pudo, con un campeonato, un maxi Sí. que hubo acá hace muy pocos años. Una vez hicimos una encuesta en un grupo de amigos de esa época, ¿no? Si Cortijo o Milanesio. Mm. En esa grieta, digamos. Sí. Después vinieron otros bases Pero eran con otra diferentes. forma. Claro, sí, sí, eran claramente. totalmente diferentes. Sí, claro. Sí. Además era otro básquet. Sí, claramente. Otro básquet con otra reglamentación. Ujú. Bueno, Sí, y por eso fue- comparar bueno, épocas no se puede. Sí, no, es muy difícil. Cada uno en su época fue Es muy difícil. Fue muy No, difícil, fue porque- mejor. porque- El contexto es todo para analizar. Imposible Acá, comparar también Campazo y Montequia Una con vez, Cortijo creo que y ya lo Milanesio. dijimos alguna vez, pero un jugador de un club de la provincia me dijo una vez, el que es bueno juega bien en el 70, en el supuesto. 80 y en el 90, se adapta. No es que Es no puede cierto. correr hoy o no puede marcar ayer. Eso es cierto, pero vos, por ejemplo, tenés a Mario Avellaneda, Fofito Avellaneda. Mm. Un jugador que en 50 metros te ponía la pelota donde vos quisieras, o en el dedo, o en el pie, o en la cabeza. Lo mismo el Negro Villalba. Bien. Hermano, son O, es o siempre Gerardo programa negro. Jiménez. Vale. Gerardo Jiménez es un universitario. Cuando Universitario juega el regional, que juega frente a Renato Cesarini en cancha de Newell's Old Boys, Gerardo Jiménez la dibujó. Después tenías un jugador todoterreno, tipo Mura de Independiente, Sí. que era Caraballo de Universitario. Ah. Un ida y vuelta fantástico, extraordinario, pero han pasado muchos jugadores por el fútbol de Paraná. Lo que pasa que el contexto y la vidriera no es la que hoy existe. No, sí, por supuesto. Al mismo tiempo, creo que al haber un torneo de tantos equipos, hay muchos más jugadores que tal vez en otro contexto Claro. no podrían estar jugando en primera división. Y en básquet no me quiero olvidar del Tito Sutión. Mm. El Tito en la cancha, así como fue el director técnico en la cancha, era un director técnico. Fer, y de toda esa generación de deportistas que además dejaron un legado, porque también es cierto de que hoy hay otros hábitos, a uno le resulta mucho más fácil cuidarse, hay otra alimentación, otra información. Muchos de estos jugadores que estábamos nombrando hoy, lamentablemente padecieron el andar y el trajinar del deporte. Sí. ¿Qué ves en todo eso? Porque además dejaron mucho de su salud, de sus condiciones, por estar haciendo deporte, ¿no? Exacto, exacto. Dejaron mucho porque detrás había familias, detrás había hijos Mm. y tenían que sacrificarse mucho, sacrificarse mucho. Acá hubo una pareja de preparadores físicos que cambió un poco la historia y estableció lo que yo llamo el mojón de otras conquistas. A lo largo del tiempo tuvieron que pasar varios años porque los torneos tienen 1000 variantes, Mm. que fue Carlito Zubiani y Oscar Oliva en el trabajo preparatorio del patronato que gana el regional y va al nacional. El del 78. Pero extraordinario. Perdón, ¿vos viste el gol del Nicky Díaz? ¿Estabas en la cancha ese día o no? ¿Cómo? El gol del Nicky Sí, Díaz. sí, ¿Estabas te en lo la cancha? comenté. Estabas comentando Claro, el claro. partido en Formosa, Claro, estábamos con Omar. con Omar. Sí, sí, sí. Fuera Estamos era la- en auto Ujú. y fuimos a la cancha de Formosa. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí.
yo escuchando hoy, a lo lejos, el relato, Omar me dice que poco participaste. Yo no le veía peligro a la clasificación de Patronato. Estaba todo controlado. ¿Sí? ¿Sí? Tenía una tranquilidad absoluta de que nos veníamos con la clasificación. Y lo que pasó después fue realmente excepcional. La llegada del Yo me plantel a acuerdo, Paraná. no teníamos eso que vos tenés en la mano, el celular, ni muchas cositas. Es decir, armamos la llegada, que ellos llegaron en avión, armamos la llegada con handy. Y por si fallaban los handy, que todavía no era una cosa segura, pedimos permiso a diferentes casas de todo el recorrido que iban a ¿Para hablar por hacer teléfono? para que nos dieran permiso O sea, pedían el para fijo. ocuparle la línea Claro. con teléfonos fijos para conectarnos con el estudio central e ir transmitiendo la caravana. Qué loco. Increíble, Bueno. increíble. Bueno, Loco, sin ir loco, más muy lejos, en los 90, nosotros, no sé, cancha de la Unión de Colón, en el entretiempo ibas a la cantina del No, club, bueno, sí, por eso. teléfono a pasar la crónica En al el, diario. en el 2000, Por en eso el digo. 2000, igual y la Liga Paranaense se hacía así, en tribuna deportiva se trabajaba así. sí. Permiso, préstame el teléfono, sonaba el teléfono, te ibas y pasabas el primer tiempo. Sí. En ese tiempo yo me acuerdo que el que le daba una gran utilidad a los teléfonos era Lorenzo Rica. Lorenzo era un apasionado, era extraordinario. Sí. Conseguía la información que quería Un gran productor. del lugar que quería, sí, pero además se metía de lleno en la cosa y era fantástico. Hasta que el deporte nos convoque. Hasta que el deporte Era- nos decía hay Lorenzo mucha Rica. gente que vivió esa época y hay muchos jugadores que probablemente estén mirando el programa de esa camada y familiares y no hay demasiados registros. No. Porque lamentablemente, bueno, eran otros De tiempos. hecho hablaba con Fernando y dice, no tengo Yo no fotos. tengo pero- registro. Ah, bueno, dice, claro. comentando. Comentanos cómo fue ese gol del Nicky Díaz que le dio el ascenso a Patronato en el 78. ¿Te acordás la Fue jugada? un amor futbolístico dentro de un campo de juego, en una jugada loca, porque a la pelota se la da el que menos dúctil en apariencia era, que era Julio Solana. Julio Solanas le baja la pelota. Claro, que Julio era un goleador. Claro. Que quedaba y la metía ahí. Claro. ¿Y la secuencia cómo fue? Nicky escapa a la marca, cruza el remate, y cuando cruza el remate, inexorable, A otra cosa. a otra cosa. Era una cosa de una practicidad en cuanto a la jugada, a la concepción, a la llegada, al remate, digna del mayor de los elogios. Fer, hoy hablábamos en la previa fuera de micrófono, naciste en la década del 40, ¿sí? ¿Dije bien? En la década del 40 naciste. Yo nací en el 46. En el 46, naciste En Gobernador Echagüe, Gobernador Echagüe. tiene que ser uno de los pueblitos más chiquitos de Entre Ríos, cerca de Rosario del Tala, a 20 y pico de kilómetros de Rosario del Tala, Mansilla, por ahí. cerca de Mansilla, cerca de Maciá. Ahí mi padre era recibidor de cereales en una empresa de acopiadora, cuyo titular era Heraclio Bur, que tenía mucho peso en la zona, y mi papá era recibidor de cereales. Se enfermó, no andaba bien, mi mamá buscando otros horizontes para nosotros, quería que estuviéramos secundario. Consiguió mi papá vincularse con la cooperativa agrícola de Basavilbaso, donde recibió, y nos fuimos a Basavilbaso. En Basavilbaso hice el colegio, parte de la primaria, la secundaria, después me vine acá a Paraná, trabajé en lo que encontré, y después un día salió un aviso que pedía gente para el Banco de Entre Ríos en Buenos Aires y me fui. Qué loco. ¿Sabes por qué te preguntaba, Fer? Sí. Esa introducción era porque, digo, allí mientras estudiabas ibas a la cancha en Sí, Buenos por Aires. supuesto. Estamos hablando de década del 60, 70. 70. Yo hice 72, 73, 74 el curso. Bien. La época de Huracán. Venís para acá. Y el Independiente del 72 también, claro. ¿Cómo? El Independiente del 72. Claro. Y el Huracán del 73. No, todo el eso lo Newell del vi. 74, esos campeones. Bueno, El Huracán del 73 lo seguía todo. bueno. Teniendo esa experiencia, venís a Paraná, vivís eso del 78. Digo, lo que está viviendo Patronato hoy, o lo que vivió en los últimos años y lo sigue viviendo, era impensado, ¿no? Digo, para valorar
lo que ha pasado en los últimos años, porque realmente estábamos muy lejos en aquella época, ¿no? 30, 40 años atrás era impensado pensar en un Patronato jugando a la Libertadores. No se valoraba el fútbol del interior. Al fútbol del interior se lo menospreciaba. El fútbol del interior era de entre casa. Hasta que toma cuerpo Talleres de Córdoba y se inventa el campeonato nacional, que era más la lucha que el gozo, porque tenías que andar varios caminos en canchas Sí, hasta llegar. donde no se podía ni correr, para llegar a un campeonato nacional que era cortito, muy cortito, Ujú. que te dejaba fuera en cualquier momento. Después, con el tiempo, se fueron dando cuenta de que las plazas se podían ampliar, salir de Rosario, Santa Fe, La Plata, ya estaba Córdoba, tenía seria importancia Tucumán, con Atlético, Con San con San Martín, y así se fue mechando el fútbol del interior, pero con muchísimo trabajo, Sí. con muchísimo trabajo. Histórico. Por eso digo, El ¿no? federalismo. Que lo de hoy, bueno, a ver, yo Lo creo de que hoy sigue, es- sigue siendo menospreciado, ¿no? Pero Sí, bueno, pero es impensado. es impensado. El logro de Patronato en el campeonato de la Copa Argentina Es de película. es de película. Milagroso. Es milagroso. Y fíjate vos lo que son las cosas. Que mucha gente asocia eso a lo que le pasó después a Patronato. Patronato consigue un campeonato argentino y mucha gente pensó de que siempre ahí no íbamos a Claro, mantener. la vara alta. Pero eso depende de los planteles, de cuerpo técnico, de objetivos. Se traen 15, 16, 17 jugadores. Es imposible armar Sostener el en proyecto. pleno rodaje de campeonato un equipo competitivo. Es imposible. Es una lotería. ¿Qué tuvo que hacer el Colorado Saba? Cuando se paró el campeonato un mes, trabajó el equipo y ese fue el equipo que llegó a conquistar puntos para casi salvarse del descenso y que hizo una excelente campaña Sí, y después conquistar campaña. la Copa Argentina. Pero eso está dado en base a un trabajo, a una proyección. Hay que meterse de lleno en eso, amar eso. Es decir, hoy al equipo que yo veía de OTA no le transmite nada al público y el público tenía otras expectativas. Claro, había quedado la vara Venía alta. de ser Claro, campeón, sí, había sí. dejado la vara alta. Esa es la palabra. Totalmente, La sí. vara alta. Y los que llegaron después no comprendieron. No comprendieron. Yo no estoy menospreciando la calidad de ninguno porque no soy quien para Ujú, por supuesto. analizar punto por punto quiénes son los jugadores que sirven o me pueden servir o son buenos. Para el campeonato a mí hay muchos que no me gustan, pero bueno, eso es una palabra aparte nada más. Pero yo creo que ellos no tomaron conciencia de lo que había significado lo anterior para la ciudad y el valor que era ese logro y la defensa a ultranza que tenían que hacer de ese logro. No lo mamaron, no se lo metieron en la sangre. ¿Que es un problema del técnico? Puede ser. ¿Que es un problema del cuerpo técnico? Puede ser. ¿Que es un problema de los propios jugadores? Puede ser, pero ocurrió. Y así se anduvo navegando hasta que llega este otro joven con un triunfo y ojalá sigan los triunfos Sí. para llegar Sí. a una instancia de competir, darnos la posibilidad de competir por el ascenso. Estamos charlando con Fernando Enrique Páez, una hermosa charla con un referente de la historia del periodismo deportivo de la ciudad de Paraná. Vamos hasta consulta. ¿Qué te quedó pendiente en tu carrera como periodista deportivo? Si es que algo quedó pendiente, por ahí no. Comentarlo a Messi. ¿Te hubiera gustado? Sí. Ujú. Sí, creo que lo de Messi es sencillamente extraordinario. Obvio que no lo descubro. Pero fue una persona vituperada, insultada. Ese insulto llegó hasta la familia, hasta los hijos, padre, madre.
dio todo, siempre por el fútbol, por su amor que es el fútbol, por el deporte, y se mantuvo sin contestar, se mantuvo sin responder. Siempre con un perfil bajo en ese sentido. Hasta que un día deja la selección y todos sabíamos interiormente quiénes lo valorábamos como jugador, que algo tenía que pasar. Lo que pasó con la Copa América, en el triunfo en el Maracaná, lo que pasó en la Copa del Mundo, a mí me llenó de satisfacción como amante del fútbol, pero mucho más por Messi. Un chico que se fue del seno de su hogar, ni aún siendo adolescente, Sí, siendo un niño. con serios problemas de salud, y que ha ganado todo. Hoy, muchos de los que se llenan la boca pidiendo que Messi no se vaya de la selección, eran los que antes lo trataban de pecho frío, que no cante el himno, y bla, 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 las estupideces que todos Sí, saben. verso. Yo creo, si yo fuera amigo de él, le diría, jugá 3 o 4 partidos más amistosos, divertite, dejá lugar en la selección, andate, ganaste todo, ya cumpliste, y el que te quiere te va a comprender. Sí. El que no te quiere nunca te va a comprender. Porque esto de quién es el mejor jugador, chicos, Una estupidez. tiene mucho que ver con el afecto. Sí, claro. Ah, Con Mucho que ver con el afecto. generaciones. generaciones. Yo tengo en un jugador como referente de fútbol y de profesional que fue un buen jugador, pero no fue un superlativo jugador como Miguel Ángel Brindisi. Ujú. Miguelito. Pero de Huracán. pocas veces he visto un jugador que interpretara el fútbol en la cancha como Miguel. Al punto de que Miguel en Boca fue el mejor socio que tuvo Maradona. Diego, claro. Ujú. En el El 81. confiable para Diego Armando Maradona era Miguel Ángel Brindisi. Yo creo en las pequeñas grandes sociedades, Sí, que claro. decía Menotti, sin ser un menotista ultranza, creo en las pequeñas grandes Sí, claro, sociedades. Sí, yo Claro. también. En las pequeñas grandes sociedades dentro de un equipo de también fútbol o en- de cualquier. Y también Sí, hay, cualquier hay- deporte hay un montón de colectivo. formas de ganar, ¿no? Y en el fútbol está Claro. clarísimo que nada te garantiza el ¿Ustedes se éxito. acuerdan de lo que era Diego Latorre poniéndole la pelota a Como Sí, Batistuta? Batistuta, esa claro. dupla de la Sí. Torre Batistuta en el Boca de Pero 92-93 era Fantástico. Sí. tremenda. Sí, sí, sí. 90-91. O Canigia Bati en el 90 con Exacto, con Basile, exacto. 93. Exacto. Sí. Exacto. Fernando, ¿quién lo dijo? Pocho, ayúdame. Jugó en Boca en la década del 60. Pianetti. Pocho Pianetti. Que estuvo acá con nosotros. Le hicimos una nota durante la pandemia. Entrerriano, vivió en la Boca muchos Sí. años, goleador histórico de Boca. El ídolo de Diego. Uno de los ídolos de Diego. Era una máquina. Uno sobre de los la ídolos línea. de Diego a Maradona, y él hablaba mucho de, bueno, de Román, de Bocini, de Bertoni y un De par Diego. de Diego, lógicamente. Y cuando le preguntamos por Messi, dijo, Este chico rompió todo. ese chico rompió todo. Sí, me acuerdo, me quedo Qué loco eso, porque vos decís, bueno, aquellos que lo vieron jugar a Maradona, lo vieron jugar a Pelé también. Sí, también. No sé, o a Pinino más o el que fuera. ¿Coincidís con eso? No, yo no los comparo. Yo simplemente. No, digo siento la un comparación. afecto yo sé que Guayi es maradoniano. Sí. Yo siento un afecto por Messi. Es decir, muchos de lo que dicen este fue mejor, este fue peor, se equivocan porque lo miran desde el lado del afecto. Sí, eso. Es decir, vamos a mirarlo, si lo queremos comparar, cosa muy estúpida, vamos a mirarlo desde el aspecto técnico, y desde el aspecto técnico eran muy parecidos. Muy pero parecidos, muy sí. parecidos. Pasa que lo No, del digo, Lío- lo del Lío pero digo, estadísticamente no Messi comparar fue- cómo jugaba cada uno, porque cada uno tenía su perfil. De Su hecho, impronta. me parece que hasta son distintos jugadores, distintos Claro. puestos. Se nos fue el Claro. tiempo, se va. Uf, Messi no es lo mismo que no juega en el mismo puesto que Maradona. Terminó el partido, Fer. Pero bueno, ¿lo dejamos para otro? Lo dejamos para otros, sin ningún Sí, tipo de con un problema. café o un Muchísimas asado. gracias. Muchísimas gracias. No, Fer, Fer. los agradecimos somos Los quiero mucho Eh, y también valoro lo que hacen por el periodismo deportivo en la provincia, en la zona. gracias. Bueno, es en muy nombre, difícil, pero es hermoso. bueno, en nombre Tal cual. tuyo, sabés que te aprecio mucho, que tengo un afecto muy especial y bueno, un saludo grande también para Omar.
a Omar Paloma, y lo Omar estamos Gol. viendo en la foto. Y a todos esos grandes. Está Quique Gay ahí también. Como, sí, el Rubén ratón, Gay. al ratón Gay, a Simón Volkov, a Raúl Galanti, toda esa gente que la verdad que a nosotros nos dio una mano enorme, fueron muy generosos y además nos enseñaron un montón. Hay tantos Gracias, Fer. y buenos. Chao. Fernando Enrique País, aquí en el pelotazo, este homenaje que le queremos hacer a Fer, de los tantos que venimos haciendo aquí en estas temporadas de 20 y 21 ya. Bien.